Hola chavos, bienvenidos al curso de física. El primer módulo que vamos a ver es el de mecánica, pero como introducción vamos a recordar algunos conceptos básicos y útiles de física. En esta clase vamos a repasar qué es la física, la notación científica y las cifras significativas. Comencemos. La física puede definirse como la ciencia que investiga los conceptos fundamentales de la materia, la energía y el espacio, así como las relaciones entre ellos. La palabra física viene de la raíz griega physis. Physis significa naturaleza, así que otra definición de física sería la ciencia que estudia la naturaleza y los fenómenos que en ella ocurren. El conocimiento básico de física es muy importante en medicina, porque es necesaria para comprender principios tanto de fisiología, radiología, terapéutica y muchas otras cosas. La física tiene muchas ramas, no solo la mecánica, también está la termodinámica, la óptica, la acústica, la electricidad y el magnetismo. Pero en este módulo vamos a estudiar primero los conceptos de mecánica. La mecánica se refiere a la posición y al movimiento de la materia en el espacio. La mecánica se divide en dos ramas, en estática y dinámica. La estática es el estudio de la física aplicado a los cuerpos en reposo y la dinámica se ocupa de la descripción del movimiento y sus causas. Antes de adentrarnos a los conceptos de mecánica, vamos a repasar dos cosas que necesitamos dominar: la notación científica y las cifras significativas. La notación científica es el sistema que nos sirve para expresar cualquier cantidad como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia entera de base 10. Se usan potencias de base 10 para señalar la posición del punto decimal sin tener que manejar un gran número de ceros al realizar cálculos. Por ejemplo, el número 30.000 lo podemos escribir como 3 por 10 a la 4. Veamos estos ejemplos de múltiplos de 10 y su escritura en notación científica. El número 0.0001 se puede escribir en notación científica como 10 a la menos 4, porque se recorre el punto 4 lugares para deshacernos de los ceros. El 0.001 se escribe como 10 a la menos 3, el 0.01 como 10 a la menos 2 y el 0.1 como 10 a la menos 1. Como pueden ver, se colocan exponentes negativos cuando la cantidad que vamos a expresar es menor a 1. Ahora, el 1 no es necesario escribirlo en notación científica, pero es importante recordar que un número elevado a la potencia de 0 siempre va a ser 1, y que un número elevado a la potencia de 1 se queda igual, así que 1 por 10 a la 1 es 10. El número 100 se escribiría en notación científica como 10 a la 2, el 1000 como 10 a la 3, y el 10.000 como 10 a la 4. Observen que se coloca exponente positivo cuando la cifra que se expresa es mayor a 1. Para los escépticos, comprobemos lo que hicimos. ¿Por qué 0.1 es igual a 1 por 10 a la menos 1? Hagamos la operación. Apliquemos un poco de matemáticas. Para expresar un exponente negativo, se expresa de forma positiva como denominador de una fracción. 10 a la menos 1 es igual a 1 entre 10, y 1 entre 10 es 0.1. Entonces, para escribir en notación científica un número mayor a 1, se debe determinar el número de veces que es preciso mover el punto a la izquierda para obtener la notación abreviada. En el primer ejemplo, 467, debemos recorrer el punto que está imaginariamente al final del 7, 2 lugares a la izquierda, para que nos quede 4.67. Y como recorrimos el punto 2 lugares, 467 en notación científica es igual a 4.67 por 10 a la 2. El número 30 es igual a 3 por 10 a la 1. Y lo mismo con el número 35.700. Escribimos 3.57. Y nos fijamos cuántos lugares recorrimos el punto. 4 lugares, por lo que sería 3.57 por 10 a la 4. Eso es con los números mayores a 1. Ahora vamos con los números menores a 1. Cualquier número decimal menor que 1 puede escribirse como un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia negativa de base 10. En este caso, el exponente negativo representa el número de veces que se mueve el punto decimal a la derecha. 0.24 se expresa como 2.4, y como se movió el punto un solo lugar, 2.4 por 10 a la menos 1, menos porque el 0.24 es menor a 1. El número 0.00327 se expresaría como 3.27 por 10 a la algo,
Para saber el exponente, contamos cuántos lugares recorrimos el punto. 1, 2, 3. 3 lugares. Así que es igual a 3.27 por 10 a la menos 3. El último ejemplo. Recorramos el punto. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo que queda 4.69 por 10 a la menos 5. Menos porque sigue siendo una cantidad menor a 1. Para convertir la notación científica en notación decimal, simplemente se invierte el proceso. Más adelante haremos algunos ejercicios de esto. La notación científica también sirve para multiplicar y dividir números muy pequeños o muy grandes. Para hacer esto necesitamos hacer uso de las leyes de los exponentes. Cuando se multiplican dos números, sus respectivos exponentes se suman. Así, el producto de 2 por 10 a la 2 y 4 por 10 a la 3 es 4 por 2, 8. 8 por 10 a la... Vamos a ver, sumemos los exponentes. 2 más 3, 5. Por lo que el resultado es 8 por 10 a la 5. Cuando un número se divide entre otro, el exponente que aparece en el denominador se resta del exponente del numerador. Por ejemplo, 7000 entre 35. Convirtamos estas cifras primero a notación científica. 7000 quedaría como 7 por 10 a la 3 y 35 como 3.5 por 10 a la 1. Ahora, dividamos 7 entre 3.5, nos da 2. Ahora, restemos los exponentes, como es división, sería 3 menos 1. Entonces el resultado final sería 2 por 10 a la 2. En una potencia los exponentes se multiplican, como pueden observar en el ejemplo, 3 por 10 a la 6 a la potencia de 3. Primero lo que vamos a hacer es resolver 3 a la 3. 3 por 3 da 9, 9 por 3 27. Ahora multipliquemos los exponentes. 6 por 3 18. Entonces el resultado final sería 27 por 10 a la 18. Para sumar números en notación científica es necesario ajustar todos los que se van a sumar de modo que tengan potencias idénticas de base 10. Ejemplo, 2400. Convertimos el 2000 a notación científica y nos queda 2 por 10 a la 3. Ahora, convertimos el 400 también a la notación científica y nos queda 0.4 por 10 a la 3. Y ahora si sumamos 2 más 0.4 es 2.4 por 10 a la 3. Eso es todo de notación científica. Antes de pasar a las cifras significativas, vamos a hacer algunos ejercicios para repasar. Expresen los siguientes números en notación científica. 40.000 es 4 por 10 a la 4. 497.000 es 4.97 por 10 a la 5. 0.0021 es 2.1 por 10 a la menos 3. 0.000967 es 9.67 por 10 a la menos 4. Y 480 es 4.80 por 10 a la 2. Ahora vamos a hacer lo contrario al ejercicio anterior. Expresen los números en notación decimal. En la siguiente diapositiva analizaremos las respuestas, pero es importante que primero hagan los ejercicios por ustedes mismos y después verifiquen las respuestas. Al primero le agregamos 6 ceros. Al segundo recorremos el punto un lugar y completamos con 4 ceros. En el tercero recorremos el punto 3 lugares a la izquierda. En el cuarto, 2 lugares a la izquierda. Y en el último, solo multiplicamos por 10. En caso de que alguien se haya confundido y haya respondido 3.7 en lugar de 37, recuerden que un número a la potencia de 1 se queda igual y a la potencia de 0 es 1. En el siguiente ejercicio, simplifiquen las operaciones y exprésenlas en notación científica. Analicemos las respuestas. En el problema 1 podemos multiplicar 4 por 2 y luego agregarle a 8 los 2 ceros del 400 y los 4 ceros del 20.000, para después expresar 8 millones por 8 por 10 a la 6. En el problema 2, multiplicamos 4 por 2, y después, como es una multiplicación, sumamos los exponentes, por lo que nos queda 8 por 10 a la 2. En el problema 3, multiplicamos 6.7 por 4, nos da 26.8. Sumamos los exponentes y nos da 3 más 5, 8, por lo que nos queda 26.8 por 10 a la 8. Pero todavía se puede simplificar más esta cantidad, 2.68 por 10 a la 9. En el problema 4, 4 al cuadrado es 16 y multiplicamos los exponentes y nos da menos 6, por lo que nos queda 16 por 10 a la menos 6,
o sea, 1.6 a la menos 5. En el problema 5, 6 entre 3, 2, y menos 5 menos 4, menos 9, así que es 2 por 10 a la menos 9. Por último veremos en esta clase las cifras significativas. Algunos números son exactos y otros son aproximados. Por ejemplo, si se sacan 20 tornillos de una caja y se usa solo la cuarta parte de ellos, los números 20 y un cuarto se consideran como cantidades exactas. Sin embargo, si se mide la longitud y el ancho de una lámina rectangular, la precisión de la medida depende de la precisión del instrumento utilizado y de la habilidad del observador. Supongamos que el ancho de la placa se mide con un vernier y el resultado es 3.42 centímetros. El último dígito es estimado y por lo tanto susceptible de error. El ancho real de la placa fluctúa entre 3.40 y 3.50 centímetros. Escribir el ancho como 3.420 centímetros implicaría una precisión mayor de la que se justifica. Ahora, el número 3.42 tiene 3 cifras significativas y hay que tener cuidado de no escribir más números o ceros de los que son significativos. Se supone que todas las mediciones físicas son aproximadas y que el último dígito significativo se ha calculado mediante una estimación de algún tipo. Al escribir los números, hay ceros que se escriben para indicar la posición correcta del punto decimal y con excepción de estos ceros, todos los demás se consideran cifras significativas. Por ejemplo, la distancia 76.000 metros tiene solamente 2 cifras significativas. Otros ejemplos son 4.003 centímetros. Esta cantidad tiene 4 cifras significativas. 0.34 tiene solo 2 cifras significativas. El 60.400 tiene 3 cifras significativas, al igual que el 0.0450. Así se entiende que los ceros que no se requieren específicamente para la debida localización del punto decimal son significativos. Más adelante haremos más ejercicios sobre esto. Hay 2 reglas para las cifras significativas. Regla número 1. Cuando se multiplican o dividen números aproximados, el número de cifras significativas de la respuesta final debe contener el mismo número de cifras significativas que el factor de menor precisión, es decir, el factor que tiene el menor número de cifras significativas. Por ejemplo, supongamos que al medir una lámina rectangular, obtenemos que la longitud es de 9.54 centímetros y el ancho de 3.4 centímetros. El área de la lámina se calcula con una calculadora y el resultado nos da 32.436 centímetros cuadrados, una cifra de 5 cifras significativas. El número que resulta de usar la calculadora proporciona una información falsa respecto a la precisión, puesto que el ancho tiene una precisión de solo 2 cifras significativas, 3.4 centímetros, por lo que el resultado no se puede expresar con mayor precisión que esa, 2 cifras significativas, así que el área se debe indicar como 32 centímetros cuadrados. Regla 2. Cuando se suman o restan números aproximados, el número de lugares decimales en el resultado debe ser igual al menor número de cifras decimales de cualquier término que se suma. Por ejemplo, suponiendo que se determina el perímetro de la lámina rectangular, podemos escribir que 9.52 más 3.4 más 9.52 más 3.4 nos da 25.9 centímetros, pero la medición de menor precisión es el 3.4 y tiene 2 cifras significativas. Por lo tanto, el perímetro debe redondearse a 2 cifras significativas, es decir, 25.9 centímetros se redondea a 26 centímetros. Pero ¿cómo se redondean las cifras? Hay reglas para esto. Por ejemplo, para redondear a 3 cifras significativas, se toman las primeras 3 cifras significativas y si la siguiente cifra a estas 3 cifras es menor a 5, así se queda la última la cifra significativa, no suma nada. Veamos, el número 4.99499. Las primeras 3 cifras significativas son el 4 y los 2 nueves. La cifra que le sigue es el 4, y como el 4 es menor a 5, el último 9 así se queda. Entonces nos queda redondeado como 4.99. El 0.09403 queda como 0.0940, porque los 2 primeros ceros no cuentan como cifras significativas, y el número después de 3 cifras significativas, o sea, el 0, es menor a 5.
El 2.3452 quedaría como 2.35, porque las cifras después de las tres primeras cifras significativas son mayores a 5. En el 3.77500, las tres primeras cifras significativas son el 3 y los dos 7, y le sigue un 5 exacto, o sea, no es menor ni mayor a 5, es 5 exacto, por lo que aquí aplica una regla. Cada vez que tengamos un 5 exacto, dependerá de la última cifra significativa si subirá o bajará. Si la última cifra es impar, como aquí, que es un 7, sube y queda como 3.78. Si después de tres cifras significativas hay un 5 exacto y la última cifra significativa es par, no sube, como en el último ejemplo, que tenemos 0.024450. Las tres cifras significativas son el 2, el 4 y el 4. Tenemos un 5 exacto y la última cifra es un 4, es un par, por lo que no va a subir, va a quedar como 0.0244. Ejercicio. ¿Cuántas cifras significativas tienen las siguientes cantidades? Respuesta número 1. La cifra 0.020 tiene dos cifras significativas, el 2 y el último 0. Respuesta número 2. La cifra 3.020 tiene cuatro cifras significativas. El último 0 cuenta como cifra significativa porque está indicando precisión. Respuesta número 3. El 30.020 tiene 5 cifras significativas. Respuesta número 4. El 0.0001 solamente tiene una cifra significativa, el 1. Respuesta 5. El 290 solamente tiene dos cifras significativas. Respuesta 6. 29.005. Esta cifra tiene 5 cifras significativas. Ejercicio. Redondea a 3 cifras significativas las siguientes cantidades. Respuesta número 1. 95.632 queda redondeado a 95.600, porque las primeras tres cifras significativas son el 9, el 5 y el 6 y le sigue un 3, que es menor a 5, por lo que no suma nada y queda como 956.00. Respuesta número 2. 0.02032. Redondeado queda como 0.0203. Respuesta número 3. 4.9952. Redondeado queda como 5.00. ¿Por qué? Porque después del 499 hay un 5 y después un 0 y un 2. O sea, esta cifra es mayor a 5. Por lo que al último 9 se le va a sumar 1 y esto queda al final como un 5. Respuesta número 4. 23.650.01. Si lo redondeamos a tres cifras significativas, nos queda como 237.00. Respuesta número 5. 96.650. Al redondear esta cantidad a tres cifras significativas, nos queda como 96.600. ¿Por qué? Las tres primeras cifras significativas son el 9, el 6 y el 6. Después tenemos un 5 exacto. Pero como el 6 es un número par, no suma y se queda como 966.00. Respuesta número 6. 5.09500. Las tres primeras cifras significativas son el 5, el 0 y el 9. Después tenemos un 5 exacto, pero como el 9 es un número impar, va a sumar. Entonces nos queda como 5.10.